Estamos en la segunda clase de noches proféticas. Hoy sí vamos a entrar, con el favor de Dios, hoy sí vamos a entrar directamente en lo que es el libro de Apocalipsis. Pero antes, déjenme definir el propósito que tengo con esta clase para que ustedes, si es posible, abracen el mismo propósito y así nos pongamos de acuerdo. Mi propósito no es que ustedes reciban conocimiento. No solamente eso, el conocimiento lo van a tener. Mi propósito es entrenarlos a ustedes con el Apocalipsis para vivir tiempos apocalípticos. No sé si entiendes la diferencia. Pero el conocimiento a veces lo único que nos aporta, cuando nosotros conocemos Biblia, lo único que nos aporta es orgullo, porque alimenta nuestra mente. Pero cuando nosotros entendemos que lo que la Escritura está diciendo es para que yo me vea como un personaje protagónico en esa historia, comienzo a entender que más que conocimiento, lo que Dios quiere es entrenarme para saber cómo responder a momentos que van a marcar la historia y quizás, y creemos de hecho que nuestra generación será testigo y más que testigo será participante de lo que va a ocurrir y está descrito en este libro. Así que hoy, sin más preámbulo, vamos a entrar en el capítulo 1 de Apocalipsis. La intención es ver este capítulo. Hay demasiadas cosas que decir, a lo mejor no nos da tiempo para verlo todo. Y quiero abordar lo más que podamos en los minutos que vamos a invertir en esta noche. Así que vamos a leer la Biblia por partes de este pasaje y según lo que el Señor nos vaya diciendo me voy a ir deteniendo. Hay una presentación con ciertas preguntas, pero como yo le decía a William, vamos a ser libres para dejar que el pasaje de la Biblia por sí solo hable a nosotros y nos deje saber lo que Dios quiere decirnos en esta noche. ¿Les parece? ¿Escucho un amén? Igual si en algún momento tienes alguna pregunta, puedes hacerme señas y yo me detendré. Si tiene que ver con el capítulo, si no, si quieres preguntarme sobre Apocalipsis 20, tienes que esperar que lleguemos ahí para no adelantarnos. Pero dice en este pasaje, voy a leer la versión del 60, porque me gustan algunas palabras que usa, porque tienen que ver más con el significado que originalmente Juan usó cuando escribió esta carta y es bueno que respetemos eso. Dice Apocalipsis 1, en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nos vamos a detener ahí, vamos a hablar un poquito acerca de eso enseguida, pero primero quiero rápidamente, si William tú puedes poner en pantalla, que si quiero que lo veamos, la fotografía donde aparecen ahí 4 imágenes, porque en esas 4 imágenes se resume, y yo sí quiero que ustedes esto lo tengan presente, se resumen los 4 temas principales del libro. El libro de Apocalipsis tiene como propósito que nosotros descubramos 4 temas principales, y si logran ver en la parte superior donde hay una figura como de hombre que tiene unas ropas blancas, está resplandeciendo, está representando a Jesús en medio de candeleros que van a aparecer ahora en la descripción del capítulo 1. Y la idea es que con eso veamos la primera sección, que es solamente el capítulo 1. Jesús se está mostrando, se está manifestando, y eso es lo que básicamente descubrimos en el capítulo 1. Pero luego hay una sección que comienza en los capítulos 2 al 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Y ahí vamos a descubrir algunas cosas interesantes cuando llegue el momento. ¿Por qué estas 7 iglesias? ¿Qué significan estas 7 iglesias? ¿Qué les está hablando específicamente? ¿Qué está sucediendo? Y todo esto tiene que ver con los capítulos 2 y 3, que por supuesto esta noche no vamos a ver. La tercera sección del libro está representada con esa imagen de ese planeta Tierra en fuego. Y si logran ver las letras que aparecen ahí, el mensaje dice las 70 semanas de Daniel. Bueno, todo lo que habla el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 es el cumplimiento de una profecía que el Señor le dio a Daniel de 70 semanas, pero en esos capítulos 4 al 19 solamente se está diciendo lo que ocurre en la última semana, la semana 70. Porque yo los invito a ustedes a ir a Daniel 9, no esta noche, sino tal vez esta noche cuando lleguen a su casa, durante la semana, lean ese pasaje, busquen el pasaje de las 70 semanas. Ahí él narra la historia de Israel después de la deportación al exilio, cuando regresan a Israel
y todo lo que ocurre en ese periodo de la historia hasta que Cristo muere, lo llama la Biblia 69 semanas. Pero son periodos de años. Y queda una semana ahí colgando en el aire. Como que algo se quedó inconcluso en la historia que Daniel profetiza, y es aquí donde aparece en Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a descubrir cuando entremos en los capítulos 4 al 19. El cumplimiento de una semana profética que Dios separó en la historia y en el medio nos puso a nosotros para dar el evangelio a las naciones y preparar el camino para cuando llegue el tiempo del fin, la iglesia haya preparado los corazones de la gente para poder recibir al Mesías, los que van a creer en Él, y para que el mundo entonces sea testigo de todo lo profetizado aquí en el libro. Y por último, es la escena final donde vemos aquí el reino celestial, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Los últimos capítulos 20 al 22 vamos a ver una guerra entre el ejército de Dios y el ejército del enemigo. Vamos a ver el milenio en el capítulo 20 y finalmente vamos a cerrar la historia de Apocalipsis con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, gloriosa, como una novia ataviada para el Señor, donde el Señor Jesucristo pondrá su trono y desde allí, dice la Biblia, gobernará las naciones y nosotros junto con Él. Yo espero que con ese cierre que acabo de decirles a ustedes, el resumen de las 4 sesiones, ustedes puedan decir, con ese cierre de una Jerusalén descendiendo y un Señor reinando en justicia y en perfección, en amor, en gracia, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, sino que Él reinará para siempre y nosotros con Él. Ustedes digan al menos un aleluya o un amén, gloria a Dios, y bendigan su nombre, porque ese es el final de Apocalipsis. Me encanta lo que Billy Graham dijo en alguna ocasión. Leí la última página de la Biblia refiriéndose a este libro y nos va a ir muy bien, porque al final hay victoria definitivamente en el nombre del Señor. Ahora volvamos al pasaje. Volvamos al pasaje que acabamos de leer. Y lo primero que surge aquí cuando nosotros leímos estos 3 primeros versículos, la primera frase que yo creo que nos tiene que llamar la atención es que dice la revelación de Jesucristo. Okay, la palabra Apocalipsis en sí significa revelación, y la idea que tiene la palabra en su origen, en su idioma original, es que hay alguien vendado o algo que está tapado y no se puede ver, o alguien que está vendado y no puede ver lo que está delante de él. Y con esas 2 imágenes pensemos por un momento que hay algo como un tesoro escondido que uno le quita lo que lo tapa y puede ver. Eso es una revelación, eso es un Apocalipsis. O alguien que está vendado y no puede ver lo que está delante de él, pero de momento le quitan la venda y ve el panorama y la escena que está ocurriendo frente a sus ojos. Apocalipsis significa eso. Por eso comienza con la expresión la revelación, porque aquí comienza a quitársenos a nosotros la venda para entender los tiempos. Ahora, ¿es la revelación de quién? ¿Leyeron ustedes ahí conmigo? Si tienen el pasaje inclusive abierto, Apocalipsis 1:1, ¿la revelación de quién? ¿Y qué significa esta expresión? ¿Qué significa? Significa 2 cosas interesantes. No solamente lo que pensamos que dice solamente, en realidad hay 2 significados aquí. El primero, el obvio, la revelación de Jesucristo, que le pertenece a Él. Que lo que vamos a empezar a descubrir en todo este misterioso libro lleno de señales, de símbolos y de profecías es algo que Jesucristo mismo le está dando a Juan a través de su ángel para que él lo dé a la iglesia y para que nosotros lo conozcamos y lo creamos. ¿A quién le pertenece la revelación? Al Señor Jesucristo. Pero el segundo significado de esa frase es igual de importante y quizás hasta más importante, porque no solamente Jesucristo está revelando algo que quiere decirnos. Lo más importante del libro es que el Señor Jesucristo se está revelando a la iglesia en este libro como nunca antes nadie lo había conocido. Y yo quiero que tú no pierdas de vista esto. Dice la revelación de Jesucristo. Para el mismo Juan esto fue una sorpresa, porque el Jesús que él dejó de ver era un Jesús martirizado, cuando más resucitado, pero el que él va a ver aquí es imponente y lo vamos a ver más adelante con más detalles, toda la descripción que él hace de Jesús, y Jesús comienza a revelarse ya no como el siervo que sufre y que viene a morir por nosotros, sino como el rey soberano que tiene el dominio, el control, que sus ojos son llamas de fuego, que en su boca hay una espada afilada, que sus piernas son como bronce bruñido, que refulge, que brilla, que es autoridad, que es imponente. Y él está diciendo, yo quiero que ustedes me conozcan ahora en cómo soy, porque volví a la apariencia que tenía antes de nacer de María. Está bien que me recuerden como el Mesías sufriente, que entregó su vida por ustedes,
pero cuando yo resucité, yo tomé mi postura, mi apariencia, mi identidad, y ahora yo estoy reinando sobre las naciones espiritualmente, y un día reinaré sobre las naciones físicamente, y va a ser con esta apariencia de león, con esta apariencia de rey, con esta apariencia de señor y de soberano, y ya, por supuesto, todo sostenido sobre la primera apariencia de cordero, de oveja, sacrificada por ustedes. Sobre ese cordero se sostiene todo, pero él ahora es el león de la tribu de Judá, el solo soberano de los reyes de la tierra. Entonces Apocalipsis comienza mostrando a Jesucristo, que van a pasar muchas cosas que son demasiado difíciles, pero Él quiere que nosotros entendamos que esta es su revelación y que todo opera desde su señorío y desde su soberanía. Y eso es muy importante. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y aquí entra el Padre en escena. Y aquí vemos la relación entre lo que el Hijo va a revelar y lo que el Padre le está dando. Porque ustedes recuerdan, no sé si se recordarán cuando los discípulos le preguntaron al Señor cuándo todas estas cosas sucederían, etcétera, etcétera. Y en algún momento Jesús respondió en uno de estos diálogos que ellos querían indagar en los tiempos y en las profecías. ¿Qué Jesús dijo? No, y dijo algo específico: ni yo mismo sé el día ni la hora. Solamente mi Padre que está en los cielos conoce el día y la hora. Ahora el Hijo está en el cielo con el Padre. Volvió a su identidad original. Recuperó su apariencia, su naturaleza y todo lo que Él es. Y el Padre ahora en esa condición le está revelando lo que cuando estaba en condición de hombre solamente en la tierra le estaba velado o le estaba quizás prohibido conocer. Pero ahora dice: mi Padre me dio esta revelación, la cual es mía, me revela a mí, y yo quiero dártela a ti ahora a través de mi ángel. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? ¿Alguien tiene la Biblia ahí abierta? ¿Qué dice la siguiente expresión? Dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí hay unas cuantas cosas interesantes. Número 1, para manifestar a ¿quiénes? A sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros, la iglesia. La expresión que usa Juan aquí es interesante. La expresión que usó Jesús aquí es muy interesante, porque la palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavos. Pertenecen. Los que me pertenecen. Lo que está diciendo aquí es: esta es mi revelación que mi Padre me dio para manifestarle a los que me pertenecen, a los que son míos, a los que me sirven, a los que están a mi servicio, a estos que son parte del cuerpo y de la iglesia que yo compré con precio de sangre. Y dice: y estas cosas que estoy a punto de manifestarlas deben suceder ¿cuándo? ¿Deben suceder cuándo? Pronto. ¿Y cuándo dijo esto Jesús? Hace más de 2000 años. Entonces quiere decir que o Jesús se equivocó o Él estaba diciendo algo interesante. Bueno, significa algunas cosas aquí. Por eso quise leer esta versión, porque las otras versiones usan expresiones diferentes. Pero aquí dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces tienen unas cuantas implicaciones esta expresión. Número 1, ¿será que lo que Jesús está diciendo implica que el Apocalipsis tiene cumplimiento desde el inicio? Y que hay cosas que están aquí reveladas que no solamente tienen que ver con el futuro, sino que también tienen que ver con algo que comenzó a suceder en el momento en el que Juan recibe la revelación. Bueno, quizás vamos a descubrir esas cosas y vamos a ver cómo, sobre todo, las iglesias tienen una conexión con el tiempo pasado, todo lo que ha transcurrido en la historia y el futuro, pero la expresión particularmente que él usa aquí cuando dice las cosas que deben suceder pronto, no significa algo que va a suceder mañana, principalmente. Nosotros tenemos una expresión que es cuando algo sucede de pronto. ¿Qué significa eso? Es algo inesperado, algo que nos sorprende, algo que es repentino. En inglés creo que la palabra es suddenly. Algo que tú no estás esperando y de momento. Por eso es que el mundo, aún el mundo no cristiano, cuando llegó la pandemia que fue repentina, dijeron el Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Porque inclusive, aunque no entendamos esa expresión como está dicha, porque el lenguaje está un poco confuso, hay una cierta expectativa en nosotros de que cuando estos temas apocalípticos comiencen a suceder, nos van a tomar por sorpresa. Y es que la Biblia lo vino diciendo, no a nosotros,
Por eso estamos sentados aquí. Porque el Señor dijo, ustedes no son de la oscuridad para que este tiempo los sorprenda. Pero los que están en tinieblas van a ser sorprendidos como un ladrón sorprende al dueño de una casa que está dormido. Porque así yo vendré, como un ladrón en la noche. No para nosotros, sino para los que están dormidos o los que viven en oscuridad. Y entonces hay esa realidad en el ser humano, fuera de la fe o en la fe, de que lo que va a suceder y lo que está revelado aquí puede sorprender a la humanidad. Y de hecho así sucederá. Entonces esto es una revelación que Dios el Padre le dio a su Hijo para que nos la manifestara en primer lugar a nosotros, y ahí estamos nosotros incluidos en esa revelación y en los receptores de esa revelación, que deben suceder ¿cuándo? Pronto, pero que a la vez significa algo que va a suceder repentinamente. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y es que ustedes van a ver a lo largo del libro que va a ir un ángel hablando con Juan, que le dice, ¿y estos quiénes son? Y este rollo, ¿quién lo puede abrir? Y el ángel le hace varias preguntas porque Jesús está permitiéndole a su ángel que comience a acompañar a Juan en todo el recorrido de la visión que va a tener, para que entonces el ángel le sirva de anfitrión, produzca esa interacción necesaria, esos diálogos necesarios para que Juan pueda comprender en parte lo que él está a punto de escribir. Y que hoy ya es para nosotros el libro de Apocalipsis. Dice, la va a dar a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y esta quizás es una referencia a los evangelios y las cartas que escribió. Para que nosotros sepamos que este Juan que está mencionado aquí, ¿saben por qué digo esto? Porque muchos ponen en tela de juicio de que este haya sido el apóstol Juan. Pero miren, dice, es para Juan, y dice, no, puede ser cualquier Juan. No, este Juan es el que dio testimonio de la palabra de Dios, posiblemente el evangelio de Jesucristo. Y dice, y del testimonio de Jesucristo, refiriéndose también a los escritos de sus cartas y de todas las cosas que ha visto. Entonces, este es el Juan que estuvo con Jesús. El que en una de sus cartas, creo que en primera de Juan, dice, nosotros lo vimos y lo escuchamos y lo tocamos. Nosotros no estamos hablando de alguien que fue para nosotros ajeno o desconocido. Y aquí dice, es uno de los que al escribir habló de todas las cosas que él vio, que él testificó. Y aquí entonces entra algo interesante en el versículo 3 porque dice bienaventurado. ¿Bienaventurado quién o quiénes? Dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿Saben? Sin embargo, este es el libro menos leído de la Biblia. El libro que más atemoriza a los cristianos. Cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la cerramos. Y preferimos que se den oportunidades como estas en la iglesia para que nos la expliquen, porque no entiendo Apocalipsis, no entiendo un dragón colorado de 7 cabezas y todas esas cosas. No entiendo. Y por ahí hay alguien que te dice, oh, ese es son los chinos. Y otro que te dice, y el oso es Rusia. Y forman todo un reguero de cosas. Y dice, ¿será? ¿No será? ¿Quién me podrá explicar? Y nos confundimos más. Pero mira, dice la Biblia, bienaventurado ¿quién? El que lee, fíjense, el que lee está en singular. Quiere decir, bienaventurado el que a solas le dedica tiempo a abrir este libro y solas con su Señor, que es el espíritu de esta profecía y que es el revelador de esta verdad. Ustedes a solas con el Señor lean este libro y en oración puedan decirle, Padre, ¿qué tú estás diciendo aquí? Hay una bienaventuranza en esa intimidad con el Señor cuando nosotros pasamos tiempo con esta revelación específica, porque a Él le interesa. Porque ¿a qué vinimos hoy? ¿A ganar conocimiento solamente? No, vinimos a entrenarnos para vivir tiempos apocalípticos. Y la mejor manera de entrenarnos es que el entrenador por excelencia, el Espíritu Santo, pueda tomar su palabra, su revelación y comenzar a explicárnoslas a nosotros. Y aquí la reafirmemos, porque hay una segunda aquí experiencia de bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee en singular, yo solo con el Señor, tú sola, tú solo con el Señor. Pero dice, y los que oyen las palabras de su profecía. Y aquí hay algo aún más incluido. No solamente lo leo en privado y tengo una interacción con el Espíritu Santo, luego me uno con la iglesia y escucho a Alex leer Apocalipsis y explicar Apocalipsis. Y ahí también hay una bienaventuranza. Y escucho a cualquier otro pastor. Y en un contexto de iglesia, en un ambiente como este, nos sentamos juntos para que alguien lea la profecía y nosotros escucharla en un ambiente donde, además de ser leída, es explicada. Eso trae una bendición, dice el Señor también, para el que es proactivo en hacerlo. Y la tercera cosa es que no solamente debemos leerla en privado, escucharla en público,
sino guardarla. ¿Y guardar qué significa? O sea, me imagino, y estoy recordando el pasaje cuando dice María, viendo todo lo que se decía de Jesús y todo lo que estaba ocurriendo con el niño que iba creciendo, dice, y ella guardaba en su corazón todo lo que decían de él. Y lo que está diciendo es que ella guardó la profecía del ángel, la revelación de que este iba a ser el Salvador. Veía lo que la gente decía, lo que los maestros de la ley dijeron en el templo cuando lo vieron a los 12 años. Y ella guardaba en su corazón todo esto que estaban diciendo de su hijo, porque ella estaba esperando el día de la confirmación en que toda palabra que se había dicho sobre su vida se cumpliera. Y con esa misma actitud, ahora dice Juan, ustedes deben tener un corazón como el de María, que guardaba lo que se decía de su hijo. Pues ahora ustedes deben guardar lo que se dice de su Señor, porque Él está a punto de revelarse y de manifestarse, y esta es su revelación, y bienaventurado el que la guarda. Bienaventurado el que la guarda. Amén. Entonces ahora Juan entra específicamente a hablar del destinatario de esta carta. Primero dice nosotros los siervos, etcétera, pero luego dice en el versículo 4, Juan, ¿a quiénes? Dice a las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia. Esa zona específicamente que ahí se llama Asia es lo que hoy es Turquía, específicamente el suroeste de Turquía. Y eran 7 iglesias en esa zona del mundo que estaban ubicadas en ese lugar. Y dice Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia y les dice, típico saludo de los apóstoles en aquellos días, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir. Y luego dice de los 7 espíritus que están delante de su trono, y vamos a seguir leyendo luego el versículo que sigue. Pero pregunto, ¿por qué Juan, de parte de Jesucristo, le escribe a estas 7 iglesias? Son el destinatario principal. Está dirigido el libro a todos los siervos, y eso nos incluye a nosotros hoy. Pero cuando Él quiere enviarla a un lugar específico con un destinatario postal, dice, esto es para las 7 iglesias que están en Asia. Puede haber una razón simple. Juan estaba en Patmos, una isla que quedaba cerca de Éfeso, y Juan era el único apóstol vivo. Y de hecho hay pruebas de que más o menos en el año 96, cuando el emperador que puso a Juan en esa isla murió, lo dejaron salir de la isla prisión, y él volvió a Éfeso, donde era el anciano apóstol, habiendo heredado el apostolado de Pablo, que para ese tiempo ya había muerto. Entonces hay una razón lógica, y es que estas 7 iglesias era la ruta apostólica de Juan en esos días, comenzando con Éfeso. Y él tenía responsabilidad con ellos de decirles, les voy a compartir de primera mano lo que acabo de recibir del Señor aquí mientras estoy en prisión en una isla llamada Patmos. Pero en la medida que nosotros avancemos en el libro nos vamos a dar cuenta de algo, y yo quiero adelantarles algo. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta región del mundo va a ser una región principal en los días del Apocalipsis. Y es ahí donde principalmente el gobierno del anticristo va a poner una sede principal y va a empezar a influenciar a las naciones. De hecho, yo quiero decirles algo a ustedes. Cuando el imperio romano se partió en 2 brazos y se convirtió en el imperio occidental en Roma, cuando el papado comenzó a surgir, el gobierno político de Roma se movió a lo que era en aquel tiempo Bizancio. Hoy en día, Estambul. Y en aquellos días, cuando Roma funcionaba ahí, se llamaba Constantinopla. Entonces, el gobierno romano imperial ya no estaba más en la ciudad de Roma, ahora estaba allí en esa zona del mundo, y ahí fue donde murió el imperio como gobierno, murió allí, destruido por otro imperio, que es el imperio musulmán, el imperio otomano, que finalmente después, casi al llegar la Primera Guerra Mundial, desaparece de la escena, y estos 2 últimos imperios ya dejaron de ser. Esa escena de lo que ocurrió en la historia tiene un significado para nosotros que no debemos perder de vista. Pero yo no me quiero meter ahí todavía, porque habrá tiempo ahora para hablar de eso con mucho detenimiento y con mucho más detalle de lo que ahora debemos hablar. Pero Juan dice, le voy a enviar el mensaje a estas 7 iglesias. Número 1, porque están en mi corazón y son mi responsabilidad. Y quiero que ellas compartan conmigo el conocimiento de esta revelación. Pero número 2, en el corazón del Padre, ya no de Juan, está el que esta gente sea entrenada, porque ellas van a volver a la historia en el futuro y van a ser el eje y el centro de muchas de las operaciones que van a ocurrir en el mundo, sobre todo cuando el gobierno diabólico del anticristo se desborda en furia sobre la iglesia en los últimos días. Y además veremos en su momento, capítulos 2 y 3, cómo estas 7 iglesias tienen que ver con cada una de las iglesias que están relacionadas en el mundo. Pero seguimos adelante.
Dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y ahora menciona, el saludo viene de parte de quién. La gracia y la paz vienen de parte de quién. Dice, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Quién es este? El Padre. ¿Por qué es el Padre y no Jesús? Miren lo que está diciendo aquí. El que es, y me encanta que normalmente cuando uno va a hablar de los tiempos, uno dice, el que era. No es lo lógico. El que es y el que ha de venir, porque ahí hablamos de pasado, presente y futuro. Pero aquí como que se altera y dice, no, el que es, que era y que ha de venir, porque Dios siempre es. Él vive un eterno presente. Entonces hay un pasado en relación a nosotros, pero Él quiere que entienda cuando se revela a través de Juan, yo siempre vivo en este eterno presente y me estoy revelando a ustedes desde la hora en que existo. Desde la existencia mía eterna. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Okay? ¿Y por qué este no es Jesucristo, sino el Padre? Mira el versículo 5 lo que dice. Dice, este saludo es del que es, del que era, el que ha de venir, pero en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. ¿Te das cuenta que aquí está hablando el Padre? Pero antes de entrar en el versículo 5, la parte final del versículo 4 dice que no solamente saluda al Padre, sino también que hay un saludo de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y yo te pregunto, ¿cuántos espíritus nosotros conocemos de Dios? ¿1 o 7? Pero aquí dice que son 7. Ahora mira lo que dice la Biblia. Yo quiero buscarte específicamente, y déjame encontrar la cita aquí en mis notas, pero específicamente me estoy refiriendo a lo que Isaías profetizó. Y quiero encontrar específicamente aquí el pasaje para leérselos a ustedes, donde Isaías habla del Espíritu Santo, pero de 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y ahí entonces entendemos, aquí está, Isaías 11:2, si quieren anotar la cita, dice, y reposará sobre él, hablando de Cristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Digo conmigo, Espíritu de Jehová. Y luego dice, Espíritu de sabiduría, dice, y de inteligencia, Espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántas manifestaciones o características habla? 7, porque 7 es plenitud, 7 es completo, 7 es perfección. Y lo que está diciendo Juan aquí, les está saludando el Padre, que es, que era y que ha de venir, pero también quiero que ustedes escuchen el saludo del Espíritu Santo, que es los 7 Espíritus de Dios, o la manifestación plena en su carácter completo, que es Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y ustedes deberían decir, amén. Y luego dice, y les saluda también Jesucristo. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Dios es uno, pero Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y es este Dios que existe desde la eternidad, compartiendo su existencia en 3 personas, el que ha tomado el tiempo y tiene todo el interés en que ustedes reciban esta revelación, porque esto no es algo separado del uno del otro, sino que es la revelación del Dios que tiene un plan con ustedes desde la eternidad. Amén. Y ahora dice del Señor Jesucristo. Y de Jesucristo, y lo describe como, yo quiero que ustedes lean ahí conmigo el versículo 5. El testigo fiel. ¿Qué más? Dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Saben, el libro de Apocalipsis tiene algo. Yo no voy a poder hacer eso en esta parte. Hay un momento y quizás en otro tiempo vamos a estudiar la adoración en el Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis desde el comienzo está lleno de desbordamiento y de explosiones de adoración por todas partes. Juan adora, los seres vivientes adoran, los ancianos adoran, los ángeles en general adoran, la iglesia adora, los redimidos adoran. El libro de Apocalipsis está lleno de expresiones perfectas y preciosas de adoración, porque una revelación completa de Jesucristo no te lleva al miedo, te lleva al asombro y a la exaltación. Entonces
El Apocalipsis no es para tenerle miedo. Juan acaba de comenzar a recibir una revelación tremenda. ¿Y qué hace Juan? Al que era, a Él sea la gloria, a Él sea el honor por los siglos, al que tiene el imperio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y está en una adoración. Y nosotros deberíamos estar con esa misma actitud en todo momento. ¿Saben? Tienen la libertad para si en algún momento algo te provoca una alabanza, sorpréndenos con un grito de aleluya, con una alabanza al Señor, porque ese es lo que el Espíritu Santo quiere provocar, que mientras tú entiendes lo que Dios está a punto de hacer y tu lugar y el mío en eso que está a punto de hacer, nosotros estaremos en alabanza al Señor. Amén. Pero mira las descripciones que usa aquí del Señor Jesucristo. Volvemos a ellas. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. La palabra testigo en el idioma original es mártir. ¿Y un mártir quién es? Alguien que muere. La manera en la que Jesús testificó fielmente no fue hablando solamente. Su mejor testimonio fue la cruz, muriendo por nosotros. Y lo primero que comienza Juan a decir aquí, mira, ustedes quiero que sepan que este libro es un libro de victoria porque se sostiene en el martirio fiel o en la muerte fiel de Jesucristo, que es su testimonio de que Él ha vencido y nosotros con Él. Eso lleva un aleluya. ¿Se dan cuenta por qué está hablando aquí y está alabando al Señor? Porque Él está hablando de un rey que ha dado su vida para en esa fidelidad y en ese testimonio fiel sostenernos en su victoria. Y además lo llama el primogénito de los muertos. La palabra primogénito significa el primero. Jesús no fue el primero que murió, no, pero sí el primero que resucitó para siempre. Resucitó a mucha gente, pero se volvieron a morir. Lázaro, resucitado antes que Jesús, fue resucitado, pero no resucitó. El muchacho de la viuda de Naín, él lo resucitó. Fue resucitado por Jesús, pero no resucitó. ¿Entienden la diferencia? Porque ellos fueron resucitados por el poder de Dios que emanaba de Jesús, pero Jesús se resucitó por el poder que estaba en Él mismo, que es el poder de la resurrección. Él resucitaba a los demás. Él mismo resucitó en su poder. Los demás fueron resucitados temporalmente y volvieron a morir. Jesús, cuando resucitó, es el primero de la resurrección porque nunca más va a morir, está vivo y vive para siempre. Y Juan aquí nos está dando a nosotros un mensaje de esperanza, porque lo que está diciendo es, en este libro van a haber muchos momentos de muerte para la iglesia. Va a haber mucho martirio. Pero quiero que ustedes recuerden que hay un mártir fiel que se llama Jesucristo. Y que aunque fue a la tumba y en esa muerte fue que Él venció en la cruz, quiero que ustedes recuerden también que Él es el primogénito de los muertos, el primero de la resurrección. Y aunque muchos les tocará morir en esa etapa final de la historia, resucitarán también, porque el primogénito estableció el camino para no ser el único, para ser el primero. Amén. Y ahora viene algo importante aquí, otra descripción más. No solamente es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿qué más dice aquí? El soberano de los reyes de la tierra. ¿Sabes lo que la palabra soberano significa, verdad? El que tiene el poder absoluto, el que reina sobre todo. Y dice, este es el soberano de ¿quiénes? Di conmigo, de los reyes de la tierra. Dice la Biblia, y vamos a leer en Apocalipsis, que el anticristo, la bestia, como se le llama aquí en este libro, tendrá 10 reyes que reinarán con él. Temporalmente, dice que Dios les dará su poder por un tiempo muy corto, pero dice aquí desde el inicio, antes de revelarnos eso, Jesús dice, pero no se confundan, porque yo tengo la soberanía, inclusive sobre ese que va a azotar a la iglesia. Wow. Entonces esto es un libro donde el atributo de la soberanía de Dios se va a estar revelando desde el comienzo. Soy soberano. No se confundan en las pruebas de esta vida, iglesia, y en el momento más difícil de la historia de la humanidad pensarán que han perdido la batalla y que yo he perdido mi batalla. No, todo es un acto soberano mío. Lo orquesté, lo preparé, es parte de la historia. No es tu derrota, aunque aparentemente y temporalmente lo sea. Es mi victoria y es tu victoria, porque yo soy el soberano de los reyes de la tierra. Y aún en sus instintos malvados están respondiendo a mis designios y mi autoridad. Por eso el Lutero, el reformador, decía algo que a mí me quedó grabado por primera vez que lo leí. Él decía, el diablo es el diablo de Dios. Y lo que él estaba diciendo, Dios es tan soberano
que aun cuando el diablo piensa que trabaja por cuenta propia, armándose un plan para destruirnos, no sabe que es Dios dándole permiso, porque ese plan que aparentemente nos destruye, en realidad nos está construyendo y nos está edificando para ser más como Cristo y para nosotros ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su nombre es Cristo Jesús. Ustedes deberían, no sé, yo los voy a animar a ustedes a dar un aplauso a Jesucristo en esta noche, porque Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y ese es el inicio de este libro. Quiero que ustedes entren a esta revelación que va a ser asombrosa, que va a ser muchas veces dolorosa, que va a ser inclusive aterrorizadora en algunos momentos. Pero no olviden el inicio que les confesé. Yo soy el mártir fiel que ya vencí en la cruz. Soy el primogénito porque ya resucité y ustedes resucitarán conmigo. Y soy el soberano. Estoy reinando sobre ellos aun cuando operen en maldad. Y luego nos declara su amor. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en ti leemos el versículo 7. Quiero que ustedes lo lean conmigo. Dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque en un solo versículo, en una sola declaración, Juan incluye dos profecías. Dice aquí: he aquí que viene con las nubes. Y eso fue lo que declaró Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Van ustedes a leer después solo Daniel 7, versículos 13 y 14. Y en esos dos versículos vas a encontrar esta expresión: el Hijo del Hombre que viene con las nubes. Y cuando Jesús hablaba de Él, recuerdan en los evangelios, ¿cómo se llamaba? ¿El Hijo de Dios? No, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué lo decía? Porque quería que la gente de Israel, que supuestamente conocía la profecía, viera que Él era el profetizado por Daniel, el Hijo del Hombre. Pero ellos no lo entendieron, ellos no lo conocieron, ellos lo crucificaron. Y Él aquí ahora viene a declarar y dice: yo soy el Hijo del Hombre, soy el que dije que vengo con las nubes y vendré con las nubes. Hay un evento más en el que nosotros vimos que este pasaje se menciona de que Él vendrá con las nubes. ¿Recuerdan los discípulos en el Monte de los Olivos? Jesús está resucitado, pasó con ellos unos cuantos días, los lleva al Monte de los Olivos y están de lo más contentos porque dice: vamos a hacer una fiesta con el Mesías resucitado. Él está a punto de gobernar en Israel, y de momento ¡puf! Y ellos se quedaron como huérfanos porque se les fue el Señor, aunque Él les dijo: no los dejaré huérfanos, les voy a enviar al otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Dice que es levantado, y cuando es levantado, de momento aparecen dos ángeles. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué miran al cielo? Porque este mismo Jesús, que ustedes han visto que ha sido tomado de la misma forma, volverá en las nubes. La profecía se está cumpliendo y Jesús quiere recordarnos. Y en este versículo está mencionada esa profecía de Daniel 7, pero también está declarado Zacarías 12:10. Mira lo que dice la parte final del versículo 7. Dice: y todo ojo lo verá. ¿Y qué más? Y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? La nación judía, su pueblo Israel, que lo negó temporalmente. Dice: los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. ¿Saben qué está mencionando Juan aquí? Zacarías 12:10. ¿Recuerdan ustedes la última clase que yo les dije? Para entender Apocalipsis hay que entender o leer con comprensión y con dirección del Espíritu Santo algunos libros del Antiguo Testamento. Daniel en primer lugar. ¿Por qué? Porque Daniel tiene una revelación, sobre todo la de las 70 semanas, que nunca logra explicarlo completamente, porque el Señor le dice: sella la profecía. Y ahora a Juan el Señor, ustedes van a ver en algún momento que le dice: no selles esta profecía. Porque lo que le está diciendo es: lo que selló Daniel, aquí va a ser ahora abierto. Lo que no pudo entender Israel porque no tenían al Mesías, al no creer en Él, ni tener al Espíritu Santo, ustedes que lo recibieron y que ahora tienen al Espíritu Santo, les van a ser abiertos los ojos y van a comprender lo que Daniel vio, y cuando vio quedó como muerto porque dice que era muy duro lo que había visto. Era esto. Entonces el libro de Apocalipsis es un cumplimiento de la profecía de Daniel.
de muchas de las cosas que dijo Daniel, pero también tiene que ver con mucho de lo que dijo Zacarías. Y ustedes también van a ver mucho de lo que dijo Ezequiel. No sé si se dan cuenta, pero es tarea que les estoy dejando. Es que cuando pase, hay un mes de distancia entre esta clase y la tercera. Y lo que ustedes van a hacer en este tiempo, leer todos los demás libros de la Biblia que quieran, oír a todos sus predicadores favoritos, pero también lean Daniel, Zacarías, Ezequiel, y yo me atrevería a leer otros también, como Isaías, que están hablando de este momento. Si quieren saber de milenio, el final de la historia, 1000 años de reino, Isaías, 55 al 60, y aún más al final. Pero bueno, por el momento estamos viendo aquí a Daniel y a Zacarías siendo revelada su profecía. Él vendrá con las nubes y cuando Él lo haga, todo ojo le verá. Es decir, nadie se perderá ese momento. Todo el mundo va a saber que Jesucristo está descendiendo. Yo creo que por un momento tú interiorices esto y te imagines esa escena mundial cuando los cielos se abran y el Señor comienza a descender y los que están en China lo estarán viendo. Y los que están en todo el continente asiático lo estarán viendo. Toda Europa será testigo de que Cristo está viniendo. Todo el Medio Oriente que ha estado peleado con Israel lo verán descender sobre esa tierra que ellos han maldecido. La nación que le negó van a estar mirando a su Señor regresando y diciendo en lamento: perdónanos por haberte negado y no haberte reconocido, porque para ese entonces habrán confesado que Él es el Señor. Miami, la Florida, América y todo el continente en el que nos encontramos estarán mirando al Señor regresar. Todo ojo le verá. Unos van a estar sufriendo por no haberlo recibido y otros estarán celebrando que el Rey ya viene. Aleluya. Aleluya. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí y amén. Porque yo soy ¿quién? El Alfa y la Omega. El principio y el fin, dice el Señor. El que eras, el que es, como bien dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pregunto, ¿quién está hablando aquí? Ahora Jesús. Y Jesús está diciendo, ¿recuerdas a mi Padre cuando se presentó? Y Él dijo, ¿le saluda a quién? El que es, el que era y el que ha de venir. Y ustedes dijeron que era yo. No, ese es mi Padre. Pero ahora voy a introducirme yo. Y este es mi saludo para ustedes. Yo soy el que soy. Y yo soy el que era. Y yo soy el que está a punto de venir. Y lo que está diciendo, Él y yo somos uno. Él es Dios y yo soy Dios. Cuando Él viene, yo vengo. Donde Él está, yo estoy. Uno soy con el Padre y con el Espíritu Santo. O eso no fue lo que dijo en Juan 14. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, mi Padre y yo vendremos y haremos habitación con ustedes. Es decir, que cuando recibimos al Espíritu, también estábamos recibiendo el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Estábamos recibiendo a Dios revelándonos al Padre y al Hijo. Y dice aquí, yo soy ¿quién? Versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega. Y mira, usa dos, ustedes saben muy bien esto, ustedes lo conocen. Estas son dos letras del alfabeto de los griegos, la primera letra y la última, el alfa y la omega. Esta es la omega es la O mayúscula. Por eso saben ustedes, la última variante del virus que se escuchó por el mundo, ¿cómo se llamó? No, Omicron, que significa, es la O minúscula. Por eso yo me acuerdo cuando empezaron a decir, esta se va a llamar Omicron, yo escribí en Facebook y puse, este virus ya está muriendo porque Omega es mayor que Omicron. Omega es mayor que Omicron. Y lo que estaba queriendo decir es, Cristo es mayor que cualquier virus. Cristo es mayor que cualquier cosa que nosotros tengamos que enfrentar. Y Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Y qué está queriendo decir? Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Conmigo comenzó todo. Soy el iniciador, soy el creador, soy aquel a partir del cual todo fue creado. Pero yo también soy el fin de todo como ustedes lo conocen, para que todo comience conforme a la eternidad lo ha establecido. Pero miren, algo que quiero decirles. Este es un libro para la iglesia. Y nos damos cuenta que es un libro para la iglesia porque las dos letras que usa Jesús no son hebreas, son griegas. Y la iglesia a la cual van dirigidas eran iglesias gentiles.
Entonces, esta es una revelación de Jesucristo para sus siervos. Pero principalmente es una revelación dirigida a un pueblo gentil y no judío que tiene que entender su lugar en esta historia para que entonces la salvación llegue inclusive a la nación que le negó y así él pueda regresar. Entonces yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Soy, o Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y entramos ahora en los versículos que siguen. ¿Todavía tienen ánimo? ¿Podemos seguir? Dice el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y aquí explica dónde estaba, la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Saben? Algo interesante que hay que contar aquí de la historia o de la tradición. Tal vez lo han escuchado, pero quiero reforzar la memoria de ustedes y recordárselo. ¿Recuerdan cuando Jesús le está revelando a Pedro cómo él iba a morir? Y le dice: Pedro, llegará el día cuando tú no podrás por tu propia cuenta decidir cómo vas, a dónde vas a ir, sino que serás llevado. Y dice que en ese momento, cuando él usó esa expresión, sino que te tomarán y te llevarán, Pedro entendió que se refería a que por la fuerza lo iban a llevar a la muerte. ¿Recuerdan eso? Y Pedro, que era muy rápido, aunque Jesús está hablando en un sentido casi figurado, se da cuenta que el Señor le está diciendo: tú vas a morir martirizado, tú vas a morir de esa manera. Y le dice: Señor, ¿y este? Sí, porque Pedro era como nosotros, ¿no? Era rápido como para decir: si me vas a declarar algo que no me gusta, pues también incluye a este otro para sentir un poco de satisfacción. ¿Y qué de este? Y ahí estaba Juan. Y el Señor le dijo: y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces Jesús es inclusive más hispano que Pedro. Le dice: ¿y a ti qué? Y en ese momento dice que los hermanos comenzaron a decir: Juan no va a morir, porque dijo el Señor que si él quiere lo va a dejar hasta que él venga. Y a lo que se estaba refiriendo es que Juan iba a ser el testigo del Apocalipsis. Ahora Juan dice: yo recibo esta visión cuando yo estoy en Patmos. Y dice la tradición, se le llama la tradición porque ha sido comunicado verbalmente de una generación a otra y no hay forma de verificar históricamente que haya sucedido, pero lo que dicen es que cuando Domiciano es emperador en Roma, Juan es el único apóstol que está vivo, está enojado con los cristianos, está empezando una persecución contra la iglesia muy fuerte. Juan es el líder por excelencia. Pedro ya murió, como el Señor lo profetizó. Pablo ya murió. Mateo y todos los demás ya han sido martirizados y Juan está vivo y es un anciano. Y dice la historia o la tradición cristiana que él prepara una olla, una paila hirviendo en aceite y dice: échenlo ahí. Y la tradición dice que cuando Juan cae en ese lugar ardiendo, Juan no se quema, Juan no muere, y Juan está ahí adentro nadando. Y dicen: está vivo. Y dicen que cuando inclusive lo intentaron sacar, la tradición dice que los que intentan sacarlo mueren por el calor que emanaba. ¿Les recuerda alguna historia? Los amigos de Daniel en el foso, en el horno de fuego. Entonces, si eso sucedió en los días de los amigos de Daniel, ¿no pudo haber ocurrido con Juan? Le llamamos tradición a algo que puede haber sido historia. Dice que la frustración del emperador fue tan grande que dijo: no lo podré matar, pero se va a morir en la isla prisión Patmos cortando piedras. Y para ese entonces Juan era un anciano, porque fue de los discípulos el único que llegó a la etapa bien ancianito, 80 años o más. Los demás murieron de 60, 50 y tantos, pero él era un ancianito y lo pone en ese lugar. Y él dice: en ese lugar estaba yo. Entonces, si tú dices: bueno, si esto fue durante la persecución de Domiciano, esto fue después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque en la destrucción de Jerusalén, ¿cuál es el principal edificio que destruyen? El templo. Y en Apocalipsis vamos a ver hablar de un templo. Entonces está hablando de una reconstrucción futura de un templo que fue destruido hace más de 2000 años. No ha sucedido todavía. Entendemos entonces que esta revelación tiene que ver con cumplimiento futuro. Porque para el momento que Juan escribe ya no había templo en Jerusalén. Porque Domiciano llega al poder en el año 81 y se demora hasta el año 96. Y Juan sobrevive a Domiciano. Domiciano muere, Juan todavía está vivo y Juan termina
sus días en Éfeso, y dice la historia cristiana que él muere entre los cristianos rodeados por los hermanos de la fe en la iglesia de los Efesios. Pero él dice, yo estoy aquí, en esta isla llamada Patmos, ¿y por qué causa, por qué motivo estoy? Dice, estoy por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Eso no fue lo que dijo al principio? Sí, estoy por causa del evangelio que escribí, y de las cartas que he escrito, y de mi mensaje, y de lo que anuncio, y de que soy un testigo ocular de que Jesucristo no solamente vivió y existió, que fue a la cruz, y soy un testigo ocular que fue sepultado, pero también soy un testigo que resucitó, y eso les molesta, y me quieren silenciar, y me han puesto en este lugar. Y aquí me encuentro, y aquí me encontraba, y dice el versículo 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Primero vamos a definir cuál es el día del Señor para los cristianos. Exacto. ¿Por qué? El primer día de la semana, porque en ese día, el primogénito de los muertos, Jesucristo, salió victorioso de la tumba, un viernes de crucifixión, un domingo de resurrección, y en ese momento la iglesia comenzó a celebrar ese día como el día del Señor. Todos los días son del Señor, pero la expresión significa el día que el Señor resucitó victorioso, lo vamos a celebrar. Por eso nos reunimos domingo. Y dice, en ese día, y tiene mucho sentido, porque los romanos guardaban el domingo, porque ellos adoraban al sol. Y por eso inclusive se llama domingo en nuestro idioma español, porque tiene que ver con ese emperador, Domiciano. Y en inglés es Sunday, porque es el día del sol. Entonces hay un vínculo aquí, porque posiblemente para esos días ya se descansaba el día domingo. Entonces, si el Espíritu quiere tener un encuentro contigo, normalmente Él va a buscar los momentos en los cuales tú estás quieto, reposado, y tienes tiempo para el diálogo y el encuentro con Él. Es en el día del Señor. No está picando piedras, no lo están martirizando, no lo están molestando. Claro que se puede orar en esas circunstancias, pero en este momento donde Él está quizás en una cueva mirando al mar que tiene enfrente, en el día del Señor, orando en el Espíritu, comienza la revelación. ¿Y qué significa esta expresión? Yo estaba en el Espíritu. No es que Él estaba caminando con el Espíritu, como Gálatas 5. Dice, no anden en la carne, anden en el Espíritu. No. Aquí entra entonces Juan a unirse y a ponerse en un paralelo con un profeta del Antiguo Testamento. ¿Algunos de ustedes recuerdan un profeta en el Antiguo Testamento que habla la Biblia que estando en el Espíritu fue llevado por el Espíritu a ciertos lugares? Ezequiel. Aquí entonces entra, recuerdan que les dije, Daniel, Zacarías, aquí entra Ezequiel. Y dice, ¿recuerdan a Ezequiel cuando fue tomado por el Espíritu? Capítulo 37, y en el Espíritu, mientras su cuerpo estaba en un lugar, en el río Quebar. Ustedes lo van a leer en capítulo 37 y otros pasajes de Ezequiel. Él fue llevado en el Espíritu a un valle de huesos secos, y ahí el Señor le reveló lo que iba a pasar siglos después, cuando la nación de Israel, destruida en el año 70 por el general romano Tito, quedó destruida y fue exiliada por el mundo, y desapareció el idioma y desapareció la cultura. Pero aquí le muestra el valle de los huesos secos, cómo de la muerte surge un pueblo y se vuelve vivo otra vez. Y Ezequiel vio cómo en el año 1948, lo que él vio en el valle de los huesos secos tuvo cumplimiento en el año 1948, cuando en un día, como profetizó Isaías, la nación de Israel resurgió. Y el Señor dijo en Mateo 24, están prestando atención porque esto es muy importante: cuando vean la higuera florecer, sepan que mi venida está cerca. Y la higuera es Israel. Cuando la vean reverdecer, cuando la vean nacer otra vez, el tiempo del fin está cerca. Y Juan dice, yo soy como Ezequiel, que estaba en el Espíritu. Esto es una experiencia sobrenatural, es una experiencia donde tus sentidos naturales no están dirigiéndote, donde tú estás en tu cuerpo, en un lugar físico, a lo mejor sentado de rodillas, pero te saliste del cuerpo, el Señor te tomó, y la vida que tú tienes en el Espíritu es llevada a un lugar donde tu cuerpo no se encuentra. Eso puede pasar, con Dios todo es posible, está descrito en la Biblia. Ya dijo de Ezequiel que sucedió, y ahora Juan dice que a él le pasó lo mismo. De hecho, esto va a pasar en el libro como 4 veces. Como 4 ocasiones en que dice, y estaba yo en el Espíritu. Inclusive va a subir al cielo y en algún momento dice, y estaba yo en el Espíritu. Como que ahí inclusive tiene una experiencia aún mayor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Recuerden lo que dice Primera Tesalonicenses, que el Señor hablará en el momento que regrese como trompeta de Dios. Entonces lo que está queriendo decir es que la voz del Señor es, ¿cómo es una trompeta? Aquí Fran, aparte de ser pianista, es trompetista. ¿Cómo es una trompeta? El sonido de una trompeta, ¿cómo es? Es fuerte. Si alguien te suena una trompeta cerca del oído, ¿qué pasa contigo? Mira, un piano te lo tocan cerca y a lo mejor sí, muy duro, tú metes un brinquito, pero una trompeta, cuando tú la escuchas cerca de ti, te deja sordo, pero si tú no lo esperabas a tus espaldas, te puede asustar. Y dice, detrás de mí escuché una voz como de trompeta, que decía, ¿yo soy quién? El mismo del versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Una pregunta, si esas iglesias ya no existen y Apocalipsis tiene que ver con el futuro, ¿por qué tanto interés de parte del Señor Jesucristo de enviarle a estas iglesias ese mensaje? Si está hablando del futuro, ¿por qué enviárselas? Envíaselas, es para ellas. ¿Por qué? Exactamente. Porque vamos a ver, y ese no es el tema de hoy, capítulos 2 y 3 específicamente, vamos a ver cómo ahí la evolución de la iglesia, y hay un mensaje escondido de cada una de estas iglesias de lo que fue ocurriendo en la historia hasta llegar a nuestros días. Y creo que el Señor está diciendo, es necesario que tú le envíes a estas iglesias mi palabra, porque ellas van a marcar la historia hasta mi regreso. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ya entendemos la expresión, nadie puede ver la voz, ¿verdad? Cuando él dice para ver la voz, lo que quiere decir es para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi ¿qué cosa? 7 candeleros de oro. No vio a la voz, ni a la persona a la que le pertenecía la voz. ¿A quién vio? 7 candeleros de oro, que vamos a descubrir al final del capítulo quiénes son. Y en medio de los 7 candeleros, ¿quién estaba? ¿Recuerdan la imagen que pusimos al principio? Las 4 fotografías o imágenes pegadas que son los 4 temas del libro. La primera, que es la primera sección que tiene que ver con este capítulo, es a alguien con ropas que resplandecen rodeado de 7 candeleros. No es la típica menora de los judíos, que es una lámpara con 7 brazos. No, son 7 candeleros independientes. Y en medio está Él, el Señor. Dice, en medio de los 7 candeleros, versículo 13, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién dijo Hijo de Hombre? Daniel. ¿Quién dijo yo soy el Hijo del Hombre que profetizó Daniel? Jesús, el mismo que dice que es Alfa y Omega. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué significa la ropa que llega hasta los pies? Cuando Isaías vio el trono de Dios, dice, en el año que murió el rey Usías, se me abrieron los ojos, el cielo se abrió delante de mí, vi yo el trono del Señor y sus faldas, sus ropas, cubrían todo ese lugar. Eso significa autoridad. Las personas que tenían señorío usaban ropas largas. ¿Por qué? Porque los que tenían ropas cortas eran los que trabajaban y cumplían órdenes. Porque si tuvieran ropas largas y les dan órdenes de trabajar, se caen. Pero los señores que estaban para ordenar y tenían autoridad, se ponían ropas largas, y esto era un símbolo de que ellos existían para ordenar y para gobernar. Y ahora Jesús está viniendo con ese símbolo, con esa imagen, y sus ropas son largas hasta los pies, porque lo que él está diciendo con esto es, no es que no me gusta que me vean las piernas, en algún momento las voy a mostrar, son como bronce, pero yo quiero que ustedes sepan que mis ropas son largas hasta los pies, porque yo soy el Señor de señores, yo tengo la autoridad, y una vez más aparece aquí la soberanía de Dios gobernando sobre todas las cosas. Dice, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Por cierto, esto es otro paralelo profético con Ezequiel. Ezequiel vio a esta misma persona, el anciano de días. Y aquí aparece otra vez el anciano de días, que por cierto no es el padre en este caso, es el hijo. Y ese rostro resplandeciendo, entonces quiere decir que Ezequiel tuvo un encuentro con Jesucristo.
que antes de que Jesús naciera de María ya era el Hijo. Y se le reveló al profeta Ezequiel. Y cuando él lo vio, lo llamó el anciano de días, no porque él sea un viejito, sino por la figura de autoridad y el rostro y el pelo blanco, como blanca lana, como pureza, es lo que significa, como nieve, y sus ojos como son. Digo conmigo, como llamas de fuego. Como llamas de fuego. ¿Qué significa que son como llamas de fuego? La pasión que está en su corazón. Normalmente, ¿con qué nosotros asociamos ojos como llamas de fuego? Está airado. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que está diciendo aquí. Es tan grande su amor que destila como llamas de fuego. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, vino como lenguas de fuego. El fuego no se asocia solamente con juicio. Ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y con fuego. El fuego en la Biblia, aparte de ser juicio en su momento, también tiene que ver una representación del amor en su mayor expresión. Cuando Cristo te mira, su mirada es penetrante, su mirada te puede quemar de tanto ardor, pero tú en esos ojos ves el amor más grande que puedas encontrar, y ahí descubres que su mirada como fuego no tiene que ver con tu destrucción, tiene que ver con tu restauración y con que tú sepas que eres amado y amada por Él. Por eso Él no mira a Juan con el deseo de destruirlo, sino con el deseo de levantarlo. Cuando Él te mira con sus ojos como llamas de fuego, tú te enciendes. Y dice, ¿y sus pies son semejantes a qué? Al bronce bruñido. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo es la apariencia de este hombre? Yo la resumo en una sola palabra. Imponente. Voy a usar otra expresión. Asombrosa. Vamos a usar la expresión de Marina. Majestuosa. Vuelvo, insisto, Jesús está siendo intencional en decirle, Juan, yo no soy el que entró en un burrito a Jerusalén. Soy el mismo, pero mi apariencia cambió. Yo soy ahora el Rey de Reyes. Tengo autoridad suprema y quiero empoderarte con esa idea. Vas a ministrar a la iglesia no como una iglesia derrotada, sino como una iglesia victoriosa, porque yo soy el Rey de Reyes y el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice que tenía, versículo 16. Avanzamos porque estamos llegando al final. Solamente quedan 4 versículos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Mira, mientras avanzamos en la lectura, pregúntate algunas cosas. ¿Quiénes son los 7 candeleros? Y ahora pregúntate esto. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Qué significan esto? Está en medio de 7 candeleros y tiene en su mano derecha 7 estrellas. ¿Qué significado tiene eso? Está a punto de revelarnos el Señor eso. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía ¿qué? Una espada aguda. ¿Y cómo era la espada? ¿Cuántos? De 2 filos. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Que la espada del Señor, la palabra del Señor, es como espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí se nos está diciendo, la palabra no es letra, la palabra es revelación, la palabra es un verbo encarnado, la palabra es Jesucristo. Por eso en el libro hay religión hasta que no se te revela la palabra que es espada de 2 filos. No eres cortado, no hay discernimiento, no eres conocido ni conoce hasta que detrás de la letra no se te revela el Hijo. Por eso hay que ir a la Biblia no como un libro para ganar conocimiento y analizar con la razón, sino que aunque entra la razón y el intelecto en el ejercicio de la fe, tiene que ser mucho más profundo porque hay una persona que está siendo revelada. Él es la espada de 2 filos, en su boca está su revelación. Una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es imposible que la humanidad soporte. ¿Saben? Cuando Daniel tuvo esta experiencia, el profeta cayó como muerto. Cuando Ezequiel tuvo esta experiencia, cayó como muerto. Y ahora Juan tiene la misma experiencia y cayó como muerto. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome,
esa mano derecha de Jesús, donde estaban las 7 estrellas, la pone sobre Juan y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo, pero estuve muerto. Juan, soy yo, tú me viste. Juan, yo soy el que tú miraste en la cruz. ¿Recuerdas que todos los demás se fueron y tú te quedaste? Soy el mismo. No estás viendo a otro, solo que me estás conociendo en toda mi gloria. Juan, recuerda que me viste junto con Pedro y con Jacobo cuando me transfiguré en toda mi gloria. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. ¿No te acuerdas que me viste? Pero ni aún aquella gloria es comparable con esta. Jesús aún no se mostró completo. Aunque dice que estaba en toda su gloria, aquí hay una apariencia mucho más impresionante para Juan. Él es levantado de esta condición de muerto y dice: no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora hace una confesión poderosa. Juan, yo tengo las llaves. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos, a donde las almas son enviadas. Juan, yo tengo las llaves. Yo abro las puertas del cielo y yo abro las puertas del Hades. Porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y Jesús dice: y es porque yo tengo las llaves de esas puertas. Yo las cierro y yo las abro a mi antojo. Escribe, versículo 19, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí entendemos algunas cosas. En la revelación que nosotros estamos a punto de entrar más profundo en las próximas semanas, trata con cosas que Juan estaba viendo, con cosas que eran, pero también tratan con cosas que han de ser después de estas. Y todos los tiempos están incluidos en esa profecía. Y ahora le dice algo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro donde él se paseaba en medio. Esto es lo que significa. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Ángeles significa el que entrega un mensaje. Es decir, estos son los pastores de las 7 iglesias, mis mensajeros, los que tienen el encargo de darle mi palabra a esas 7 iglesias que están allí en el Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, etcétera, etcétera. Ellos son los hombres que ahora mismo están liderando esas iglesias, y ellos representan 7 plenos a todos los que dan mi mensaje. Quiero que les digas a mis pastores y a mis predicadores que yo estuve muerto pero ahora vivo, y que tengo las llaves de la muerte y del Hades, y que mi iglesia es victoriosa, y que tienen que proclamar siempre que yo soy la victoria y que yo soy la resurrección y la vida, y que todo esto tiene que ver conmigo. Pero además, los 7 candeleros que tú has visto son las 7 iglesias. Miren, un preámbulo antes de ir a esperar todo lo que va a pasar en este mes para volver a la clase de los capítulos 2 al 3, el mensaje a las 7 iglesias. Hay algunas cosas que decir. Nosotros vamos a descubrir demasiadas faltas en esas iglesias. Y de las 7, 5 son exhortadas por el Señor. Solamente 2 no tienen ninguna falta. Y sin embargo, cuando Juan vio al Señor, el Señor no estaba con las 2 que pasan la prueba. El Señor estaba con las 7 iglesias. Quiere decir que el Señor conoce a su iglesia con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Y aunque la iglesia no sea perfecta, es su iglesia, son sus candeleros. En ella está su fuego, Él la ama y en ella reposa su plenitud. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Entonces, hoy en día nosotros podemos decir: no me gusta de esta iglesia esto, y no me gusta de aquella iglesia esto. Y alguien puede venir aquí y decir: no me gusta. Mucha gente lo ha dicho, muchas cosas, que no le gusta esto y no le gusta lo otro. Pero yo tengo una noticia para todos los que viven y se pasan la vida criticando las iglesias. En medio está Jesucristo. Y la buena noticia es que Él no le va a pasar por alto las faltas. Él va a venir y le va a decir, o nos va a decir a cada una: mira, tienes que arrepentirte de esto, y tú de esto, y tú de lo otro, para que yo no te quite el candelero, para que yo no te quite mi presencia. No es que lo voy a hacer, es que lo puedo hacer. Y yo te estoy advirtiendo para que tú te arrepientas. Eres mía, pero quiero que entiendas algo. Yo me paseo en medio. Yo quiero que tú entiendas, cada vez que tú y yo estamos unidos, que iglesias son gente, no estas paredes.
Iglesia somos nosotros ahora. Y cuando entramos por esa puerta y nos unimos esta noche aquí, cantamos junto con Bruno y abrimos junto la Biblia, y Jesús está paseándose aquí esta noche. Y Él conoce tus faltas, y Él conoce mis faltas, mis caídas y tus caídas, mi levantar y tu levantar. Él conoce nuestra humanidad, nuestra realidad y cuánto nos falta. Pero Él dice, yo me estoy paseando dentro de ustedes y en medio de ustedes. Y mientras lo hago, los estoy perfeccionando. Y los estoy preparando para presentármelo una novia limpia, sin mancha y sin arrugas, ataviada, vestida. Para mí el novio, que estoy a punto de regresar. Y para que vivan conmigo en esa realidad celestial, donde ya no se verán las faltas de ninguno, donde no habrá necesidad de confrontarlos, ni de mencionarles ninguno de sus errores, porque habrán sido glorificados y perfeccionados. Pero mientras ese día llega, yo estoy con ustedes. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que te atemorizaba y lo que usaba el diablo como un argumento para sembrarte el terror, quiero que cada vez que el diablo venga a llenarte de miedo con la muerte o con cualquier tentación, dile, no, mi Señor tiene las llaves. Y Él cerró la puerta para mí. Él cerró la puerta del infierno para mí porque me abrió las puertas del cielo para mí. Yo soy su iglesia y yo voy a estar esperándolo con un clamor y un grito, Maranata, Cristo vuelve ya. Aleluya. Amén. Así que tienen mucho trabajo que hacer. Lean Ezequiel, lean Daniel, lean Zacarías, leanlo por orden, no se vuelvan locos. Y oren sobre lo que Dios está diciendo. Y también lean estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis para cuando nos volvamos a ver en la próxima clase, empezamos a entender todo lo que Jesús está diciéndole a la iglesia. Amén. Aleluya. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, gracias por abrir tu palabra para nosotros en esta noche, porque nosotros pudimos mirar en tu revelación, en tu escritura, porque hace más de 2000 años que este libro fue escrito y todavía sorprende y asombra. Y todavía nos anima y nos exhorta y nos llena de gratitud y de alabanza y de adoración, encontrarnos con la manifestación y la revelación de tu nombre. Señor, estamos ante tu presencia. Y te agradecemos mucho porque cuando tú te revelas como aquel que se pasea en medio de los candeleros de oro, que es la iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, que ninguno de los que estamos aquí en esta noche nos perdamos la oportunidad de ser iglesia. Y a lo que me refiero es, Señor, que no te conozcamos de oídas, que te conozcamos personalmente. Que tengamos un encuentro contigo, Salvador. Que tu señorío se haga realidad en nuestras vidas. Señor, vuélvete el Señor de nuestras vidas en todas las áreas. Gracias por tu paciencia con nuestra humanidad, con nuestros defectos, con nuestros errores. Gracias por lavarnos en tu sangre. Y por esa sangre preciosa presentarnos limpios para ti. Gracias por hacernos como iglesia una novia preparada para ti y como personas, como individuos, a cada uno de nosotros, declararnos tus hijos. Gracias, Señor, porque te declaras en autoridad diciendo, no teman. Es verdad que estuve muerto, pero yo vivo. Gracias porque estuviste muerto, porque tu muerte fue nuestra victoria. Era necesaria tu muerte para que nuestro enemigo fuera vencido. Gracias porque en esa muerte y en esa cruz le arrebataste al diablo las llaves del Hades y de la muerte. Y ahora no lo puedo usar más en contra nuestra. Gracias por cerrar las puertas del Hades para nosotros y abrir las puertas del cielo para nuestra entrada. Mientras ese día llega, Señor, y nosotros entremos por las puertas de tu ciudad, Señor, nosotros podamos vivir para ti y en ti, para revelarte y para manifestación. Entrénenos, prepáranos para ser una iglesia que camina con una visión clara, Señor, de que mientras estos días se acercan, que quizás están muy cerca ya, nosotros no estamos ni asustados, ni somos ignorantes, ni lo uno ni lo otro, sino que estamos llenos de confianza y de paz. Y a la misma vez conocemos la revelación de este Apocalipsis para vivirlo
y para ser esa iglesia que vence con el testimonio de Cristo y el poder de su sangre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por cada uno que llegó y llegamos para poder reunirnos y mirar juntos en tu palabra y ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.